Continuamos con electrónica de potencia. Vamos a ver ahora los rectificadores trifásicos de onda completa no controlados. Observen que ahora vamos a tener 6 diodos en nuestro rectificador. Vamos a ocupar 2 diodos por cada fase. Estos diodos van a estar en dependencia de quien quede en directa, ¿verdad? Y lógicamente quien quede en inversa para su conducción. Aquí al lado derecho podemos ver el diagrama. Lo único que es un poco confuso este diagrama, para entenderlo, hay que concentrarse mucho. Observen que el verde, rojo y azul son nuestras respectivas fases, desfasadas entre ellas 120 grados. Ese es nuestro voltaje de fase. Observen que cada voltaje de fase, cuando esté conduciendo, sea el más positivo, cuando esta fase A, que sería la verde o la fase R, poniendo la nomenclatura eléctrica, RST, las 3 fases, voy a tener que la fase R, cuando sea más positiva, voy a tener una de las otras 2 fases más negativas. Entonces, la fase más negativa es la que va a hacer conducir el otro diodo. Por ejemplo, en este ciclo de pi sexto a pi medio, yo voy a tener más positivo mi fase R y más negativo mi fase S. Quiere decir que mi fase R es el más positivo. Quiere decir que aquí va a ser más positivo, por ende el diodo 4 va a quedar en inversa y el diodo 1 va a quedar en directa, va a conducir y se va a ir por acá. El más negativo es de 5, el diodo 5, porque es donde está más negativa la señal, que es la S. Entonces la S es más negativa acá. Quiere decir que si es más negativa acá, queda esto, señor, queda en inversa y este queda en directa. Quiere decir que la corriente va a retornar por el diodo 5. Al retornar por el diodo 5 yo voy a tener un voltaje. Si ustedes se fijan, la carga va a estar viendo un voltaje de línea. Ya no va a estar viendo un voltaje de fase. Para recordar, recuerden que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces mayor que el voltaje de fase. Significa que la carga va a estar viendo más voltaje cada vez que entre en conducción los diodos. Por ende voy a tener más potencia. Eso es una de las características que hay que aprovechar de estos rectificadores. Entonces aquí voy a obtener un voltaje de línea que va a ser mucho mayor. Entonces cuando yo entre mi señal, mi primera fase sea más positiva, mi sistema va a estar viendo un voltaje de línea. Quiere decir que en este punto de aquí lo que va a estar viendo es este voltaje. En este ciclo que va de pi sexto a pi medio. Y ahí va a estar conduciendo el diodo 1 y el diodo 5 como acabamos de ver. Observen que en la otra parte de pi medio a 5 pi sexto, mi señal o mi fase R va a seguir siendo la más positiva. Pero ¿qué pasa? La fase S ya no es la más negativa, sino es la fase T. Ahora la fase T es la más negativa, por lo tanto, queda conduciendo el diodo 6. El diodo 6 comienza a conducir porque aquí es más negativo, por ende el diodo 3 queda abierto y el diodo 6 comienza a conducir. Y ahora yo voy a ver una fase prácticamente de R a T. O sea, de aquí a aquí, una fase de R a T. Y entonces voy a tener mi voltaje de línea, va a ser de R a T. ¿Ok? Y voy a conducir del diodo 1 al diodo 5 para la primera parte, en el primer semiciclo, y en el otro semiciclo va a quedar el 1 y el 6. Observen que por cada una de las fases voy a tener 2 pulsos. Un pulso que va a estar dado por RS, la fase R y la fase S, y un pulso dado por la fase R y la fase T. Esto va a irse repitiendo en para las 3 fases, por lo tanto voy a tener 2 pulsos por fase, en total 6 pulsos. Por eso este rectificador se le llama rectificador de 6 pulsos. Observen cómo se aprovecha la potencia, porque ahora en la salida no estoy viendo solo el voltaje de fase, sino que estoy viendo un voltaje de línea. Por eso a la hora de diseñar hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Y eso sí lo podemos ir analizando para cada una de las fases.
Me gustaría que vamos a pasarnos a Proteus. Observen que en Proteus voy a tener, voy a poner 6 diodos. Aquí puse este diodo de conmutación rápida, diodo switching, que aguanta suficiente amperaje y suficiente voltaje. Para lo que vamos a utilizar un diodo rectificador convencional ya no nos serviría acá, porque aquí vamos a manejar mucha potencia, y el 1N4W0 y en sus variaciones 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 lo más que aguantan son 1 amperio, y recuerden, son un poco lentos para recuperarse. Entonces hay que usar diodos de conmutación rápida y que manejen un suficiente amperaje. Este diodo, pues el 20ETS12A, maneja muy buen amperaje, muy buen voltaje, por eso los escogemos acá. Observemos que mi fase R, mi fase S, mi fase T. Escogí mi fuente trifásica, que la pueden encontrar en la área de las partes, igual esto que está acá, y una resistencia de 10 ohmios que es el que estamos analizando. Fíjense que en la salida voy a poner un V01 y un V02. Observen que aquí lo tengo flotante. Mi voltaje de acá es flotante, no tengo un tierra acá. Si yo establezco un tierra acá, ya no tengo retorno. Por eso para poder medir el voltaje de acá, lo tengo que medir de este punto a este punto. Por eso voy a poner una punta que le voy a llamar V01 y una punta que se va a llamar V02, para que mi señal me la mida de este punto a este punto. ¿Ok? Este punto, si lo mido, este voltaje de aquí va a ser mi voltaje nodal de acá, que va a ser de aquí con respecto a mi neutro, a mi tierra. Entonces, en este caso, pues, a mi tierra, y voy a tener entonces esta señal, medirla de aquí a tierra, pero de acá no, acá esto está flotante, por lo tanto si solo dejo este punto acá, me va a medir de aquí hasta tierra de acá. Entonces yo quiero medir lo que cae en la resistencia, que sería mi voltaje en salida. ¿Ok? Entonces, para hacer ese análisis que acabamos de ver, lo que vamos a hacer es agregar nuestra gráfica, una gráfica analógica, y la vamos a agregar acá. ¿Ok? Entonces, esta gráfica analógica vamos a agregar cada una de las fases. Recuerden que estas puntas las pueden poner de acá en voltaje y le ponen el nombre BR, BS y BT a cada una de ellas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es agregar cada una de estas fases para analizar nuestra gráfica. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica. Lo primero que vamos a agregar son cada una de las fases. Vamos a agarrar BR y la vamos a meter en la señal. Vamos barra espaciadora y me va a poner mi fase BR. Ahora vamos a agregar la fase BS. Le damos OK y barra estabilizadora y nos pone nuestra fase BS. Ahora agregamos nuestra fase BT. Le damos OK, le damos barra espaciadora y vamos a tener nuestras 3 fases. Y tenemos el sistema trifásico. Recuerden, para agregar una traza, botón derecho, agregar traza, o control T, y agregan la traza que van a necesitar. Ok, ahora observen que mi BR es la verde, mi BS es la roja y BT es la azul. Entonces nosotros vamos a empezar acá, a partir de acá nuestro análisis. Este es nuestro verde, es nuestro BR. Este es nuestro BS y este es nuestro BT. Entonces, en la primera parte, recuerden que el voltaje, voy a irme a la presentación, observen que mi voltaje es RS, el que está trabajando. Quiere decir que mi nomenclatura de doble subíndice me está indicando que este voltaje es voltaje en R menos voltaje en S. Vamos. La diferencia de potencial de eso nos dio esta señal que está acá en lila. Entonces vamos a agregar esa misma señal acá. Entonces vamos a agregar el voltaje BR y vamos a agregar el voltaje BS. Entonces, y vamos a restar BR es P1 y BS es P2. Entonces voy a restar P1 menos P2 y voy a tener mi voltaje BRS. BRS.
le doy OK, le doy barra espaciadora y aquí voy a tener mi voltaje BRS. ¿Bien? BRS, que va a ser mi voltaje entre R y S. Y aquí voy a tener yo mi primer voltaje de línea. Vamos a agregar nuestro segundo voltaje de línea. Nuestro segundo voltaje de línea, según la presentación que tenemos acá, es RT. Nos vamos a ir acá y vamos a agregar voltaje RT. Entonces voy a agregar voltaje R, voltaje T y voy a restarlos. Resto P1 menos P2 y eso me tiene que dar barra espaciador y ahí ya tenemos nuestro BRS y BRT. BRAS y BRT y ahí tenemos los dos voltajes de línea. Observen que aquí yo voy a tener, vamos a alargarlo un poco más, siempre esto va a ser raíz de 3 veces mayor que mi voltaje de fase. Observen que entonces mi primer pulso, que es en BR, que está acá, va a ir de este punto hasta este punto de acá, a la mitad. Y la otra parte va a ir desde este punto hasta esta parte de acá. Y vamos a tenerla en los dos primeros pulsos en esta señal de acá. Entonces voy a tener, entonces el más positivo va a ser siempre mi señal BR. Mi señal BR va a ser más positivo y voy a tener en esta primera fase de acá. Y acá voy a tener más positivo, va a ser de aquí, miren, acá miremoslos. Perdón, estamos en BR, sí, está bien, estamos en BR. Ups. Voy a hacer un poquito más grande BR, aquí en esta parte de acá lo podemos ver. En esta parte de la esquina, vamos a ver si logro, ok, creo que puedo escoger acá, permítanme, quiero escoger acá la señal, quiero ver si me deja escoger, bueno, no me deja escoger acá la señal, voy a ver si logro escogerle en un punto que me pueda dar mejor mi información, ok, entonces, a ver, acá, entonces, en este punto de acá, hasta este punto de acá, el más positivo es BR, aquí va a ser el más negativo, va a ser va a ser S, a ver, va a ser, perdón, sí, es S el más negativo, por eso aquí voy a tener yo BRS, ¿bien? Y luego, ¿qué pasa acá? El más negativo ahora va a ser T, y entonces en esta parte de aquí voy a tener BRT, vamos, igual que como lo miramos en el gráfico, recuerden que BR ahora aquí es mi verde, mi parte verde. Ok, entonces en esta parte de acá voy a tener de aquí hasta aquí, voy a tener estos dos pulsos. Ok, estos dos pulsos de acá. Vamos a agregar los otros pulsos. Vamos a agregar ahora ST y SR. Vamos a agregar ST y SR, entonces voltaje S, ST. Observen acá que va a ser mi voltaje ST y SR, entonces S y aquí T y la diferencia BST, vamos a agregarla, la vamos a restar y le vamos a dar OK y lo vamos a mandar a correr. Observen que ya se nos agregó BST y ahora vamos a agregar BSR. Ok, entonces agreguemos V el voltaje de S a R y agregamos S y agregamos R, lo retamos y lo mandamos a correr y ya vamos a tener el otro pulso. Fíjense cómo va agregándose cada uno de los pulsos aquí en esta parte de la señal. Y ahora vamos a agregar aquí, ¿verdad? Ahora para la tercera fase aquí vamos a agregar los otros dos pulsos. Entonces en este caso mi pulso va a ser BT, BTS y BTR.
VTR y VTS. Entonces voy a tener acá, vamos a agregar mi voltaje VR, entonces va a ser mi voltaje T menos mi voltaje R, lo resto, y ahí voy a tener, como lo tenemos acá, mi voltaje VTR, ok, mi voltaje VTR, y le voy a dar ok y lo vamos a agregar. Miren cómo se nos agrega ya en esta parte de acá. Cuando ya comienza a ser más positivo este señal, va a entrar esta parte del pulso, ¿bien? Va a entrar esta parte del pulso. Y ahora voy a agregar mi traza de mi voltaje VTS, mi voltaje de T a mi voltaje en S. Como el doble subíndice indica que es una recta entre T y S, lo agregamos y vamos a tener el otro pulso que va a estar en esta parte de acá, que va a ser cuando mi señal mi tercera señal, ¿verdad? Va a estar en esta parte de acá más positiva que las demás. Entonces voy a tener esta parte del pulso. Vamos, en esta parte de acá mi señal va a estar más positiva que las demás y voy a tener esta parte del pulso. Entonces observen que aquí tenemos los voltajes de línea arriba y aquí tenemos los voltajes de fase. Mi voltaje VR, mi voltaje VS y mi voltaje VT. Ahí está, cada uno de las fases, mi voltaje de fase. Y aquí está mi voltaje de línea, que van a trabajar en cada uno del proceso de las señales. Observen que aquí voy a tener, lógicamente, analizando aquí en los 30 grados, comienza a trabajar este pulso, llega a pi medio, trabaja este pulso, entra a la otra fase, trabaja este pulso, a la mitad de esa fase entra este pulso, luego entra la tercera fase, trabaja este pulso y luego al final de esta fase trabaja este pulso. Y ahí están los 6 pulsos, los 6 pulsos prácticamente, 1, 2, 3, 4, 5, los 6 pulsos trabajando. Aquí podemos agregar nuestro voltaje DC, nuestra señal de salida. Nuestra señal de salida va a estar en cada uno de esos pulsos. Nosotros podemos agregar, si se recuerdan, tenemos aquí arriba B1 menos B2 va a ser mi salida. Entonces yo me voy a ir acá y voy a agregar mi salida, mi voltaje de salida va a ser B1 menos B2, B1 menos B2, y entonces aquí lo voy a restar, B1 menos B2, ese va a ser mi voltaje de salida. Le doy clic acá y observen que está montado encima de los voltajes de línea. Observen cómo es un poquito menor que el voltaje de línea, ¿bien? Es apenas menor, el pico es apenas menor que el voltaje de línea, pero ahí está montado el voltaje de P sub 0, ¿bien? Está en amarillo y está apenita montado sobre el voltaje de línea. Entonces, de esta forma ustedes pueden analizar su rectificador trifásico a través de Proteus, a través de las herramientas de gráficas. Acá esa parte muy poderosa de Proteus en Multisim. Pueden observar que podemos hacerlo también, pero mi osciloscopio no me permite, como son a tierra, no puedo jugar esta parte gráfica, tengo que trabajarla con la parte gráfica, también tiene para eso Multisim. Entonces observen que aquí podemos hacer todas las mediciones igual que hicimos en Proteus, y aquí podemos ver la potencia. Entonces eso es lo más importante que quiero que observen acá, o que queremos que observen acá, es cómo en mi rectificador trifásico voy a tener 6 pulsos que van a estar dados por mi voltaje de línea, ya no por mi voltaje de fase. Eso me hace que tenga mayor potencia, voy a tener mayor potencia con respecto a mi voltaje de fase,
voy a tener 6 pulsos, o sea, va a estar más continua mi señal, menos fluctuante y voy a tener un DC de mejor calidad. Observen que mis fórmulas para las ecuaciones, evaluando el seno entre los valores que vamos a tener desde pi tercio hasta 2 pi tercio, o sea, desde 60 grados hasta 120, que son los de fase, donde va a estar trabajando, y voy a tener este señor que está acá. Mi voltaje de DC va a estar dado por 2.34 FN y mi voltaje RMS va a estar dado por 2.34 125. Si observan que es apenas un poco mayor el voltaje RMS con respecto al DC. Ojo que el RMS que está acá está conteniendo este DC. El RMS que está acá está conteniendo este DC. Pero quiere decir que mi voltaje RMS sin DC es muy pequeño. Es muy pequeño. Observemos en la gráfica de Proteus que apenas mi RMS sobrepasa el DC. Si yo le quito el DC a este RMS, va a ser la diferencia entre ellos dos. Y observen que va a ser muy pequeño. Quiere decir que mi componente en AC está bastante bajo y mi rectificador es muy eficiente. En este caso, puedo poner un filtro para mejorar el promedio, pero pues ya es para tener un poco más señal, más fina todavía. Entonces, a la hora que hacemos los cálculos, por ejemplo, para este señal que está acá, voy a correrlos acá. Observen que voy a tener que mi voltaje RMS prácticamente es igual a mi voltaje DC. Mi DC es prácticamente el voltaje DC entre 10 voltios y me va a dar los 27.9 amperios. Ahora, si nosotros miramos acá, mi voltaje DC son los 278 que están acá, o 279, pero acá me está midiendo el voltaje sin componente en DC. Eso es prácticamente aplicar las dos fórmulas, o sea, si ustedes se fijan, mi voltaje RMS, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual, si yo lo veo acá, mi voltaje RMS va a ser los 2.34, 125 multiplicado por mi voltaje de fase, que es 120. Eso lo elevo al cuadrado y le resto el DC al cuadrado, que sería los 2.34 por 120, y eso lo elevo al cuadrado. Y a ese resultado le saco raíz cuadrada, como hemos visto en la otra parte del curso. Ya vimos por qué le sacamos raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Y voy a tener entonces que la raíz cuadrada de eso va a ser 9.17, y ese es mi voltaje RMS sin componente en DC, ¿verdad? Es un voltaje RMS sin componente en DC bien pequeño con respecto al DC. Por ende, mi componente en AC es este que está acá, bien pequeño. Y observen que mi DC es de 279, perdón. Y mi RMS real va a ser de 9 punto y pico, 11.8 acá. En el caso de acá, ¿verdad? Hay una diferencia pequeña, pero pues estamos coincidiendo bastante con el valor teórico. Observen que mi potencia va a ser 7.79, que va a ser mi voltaje RMS al cuadrado entre R. Eso me va a dar 7.79 kilowatts, lo pueden sacar. Y con eso nosotros podemos hacer nuestro cálculo. Importante que analicemos cómo funciona cada uno de los pulsos, ¿verdad? Ya vimos que pueden irlo analizando paso a paso aquí con Proteus. Miren, ya tengo la señal que tengo ahí en pantalla, y podemos ir analizando uno por uno para ir viendo qué fases son las que están entrando y así ir analizando cada una de las señales. Perfecto, entonces ya tenemos material para trabajar nuestros rectificadores trifásicos.
de no controlados con carga R y con carga R y con carga solo con carga R, y viéndolos desde Proteus y viéndolos desde Multisim. Ok, vamos a continuar con rectificadores controlados, pero siempre revisen sus material de trabajo, su bibliografía, y cualquier duda pues me encuentran en el departamento o busquen su profesor asignado de la clase.